Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día vamos a platicar acerca de que Dios nos ha llamado a ser parte de su cuerpo. Dios quiere que seamos miembros activos, sanos, dispuestos a servir dentro de su iglesia, dentro de su cuerpo espiritual. Así que bueno, yo les ruego a ustedes que hagan una oración conmigo pidiéndole a Dios su guía, su bendición para este estudio y que el nombre de Dios sea glorificado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque hemos sido llamados para pertenecer a un cuerpo que es tu iglesia santa, para de esta forma dar testimonio a la gente de quién eres tú, en el amor que nos une, en el servicio que nos prodigamos y poder ese amor y ese servicio extenderlo a la sociedad que nos rodea. Recibe tú toda gloria, toda alabanza, todo reconocimiento y acción de gracias. Guíanos, te rogamos, en el estudio de tu bendita palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios ha hecho al hombre un ser social. Al hombre y a la mujer, Dios los ha creado para que vivan en familia, en sociedad. El ser un ermitaño es un caso extraordinario. No es la norma. El ser un huérfano es algo fuera de lo normal. Cuando un niño nace, por lo general, nace en una familia, rodeado de su padre, su madre, sus hermanos, sus abuelos, sus tíos, porque ese bebé necesita aprender de su familia cómo vivir en esa familia, cómo servir. Va a recibir amor, pero él también va a dar amor. Va a recibir nutrición, pero él también, teniendo ya la edad, va a ayudar a que los demás también reciban nutrición. Un bebé no estará para siempre siendo bebé, únicamente recibiendo. Llegará el momento en que él también va a poder aportar a la familia. Así que bueno, pues Dios quiere que el cristiano esté en una iglesia local, siendo parte fundamental de esa iglesia, siendo miembro activo en donde él pueda desarrollarse, recibir y dar. Vamos a empezar pues nuestro estudio viendo que en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 18, nos dice de que Dios nos creó seres sociales, que no es bueno que estemos solos. Así dice la Biblia. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No lo es. Haré una ayuda ideal para él. Aquí se refiere a la mujer, pero también a la familia. Bien, Dios quiere que nosotros entendamos que Él nos ha llamado a pertenecer a su iglesia. Y ha usado diferentes metáforas para que el asunto nos quede claro. Dios nos ha llamado a ser parte de la iglesia como un cuerpo. Dios nos ha llamado a ser parte de la iglesia como un templo santo. Dios nos ha llamado a ser parte de la iglesia como una casa espiritual. Dios nos ha llamado a ser parte de la iglesia como ciudadanos de un pueblo. Y todas estas metáforas son gregarias, forman un conjunto. Así que el cristiano no es un individuo solitario. No es el llanero solitario, sino que el cristiano tiene que pertenecer a un grupo, a una familia, a una iglesia. Empecemos viendo esto en el primer versículo. En Corintios nos dice lo siguiente: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Así que tenemos 2 manos, tenemos 2 pies, tenemos ojos,
tenemos orejas y todo esto, todos estos miembros forman un solo cuerpo. En este caso, los miembros de la iglesia son muchos, con diversas funciones, diversos ministerios, diversos dones, pero formamos un solo cuerpo, Jesucristo. Bien, entonces veamos nosotros en el siguiente versículo cómo nos dice que somos como un templo santo. Estamos cuidadosamente unidos en Él, en Cristo, y vamos formando un templo santo para el Señor. Otra metáfora para decirnos que formamos un grupo, formamos un organismo, formamos un ser. Vamos a ver el siguiente versículo, cómo nos dice, son miembros o somos miembros de la familia de Dios. El otro versículo que sigue dice lo siguiente, son o somos ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Entonces, formamos una familia, pero también formamos un pueblo santo de Dios. El siguiente versículo nos dice lo siguiente, en Efesios 2:20 dice, juntos constituimos su casa y formamos parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu Santo. Siguiendo, vamos a platicar en el libro de Romanos 12:4-5, que dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Así que Pablo dice que así como el cuerpo tiene diferentes miembros y estos tienen diferentes funciones, en la iglesia también hay diferentes miembros y cada miembro tiene una función distinta. En la iglesia se encuentran pastores y maestros, se encuentran diáconos, se encuentran evangelistas, se encuentran los que enseñan, los maestros, se encuentran los que sirven, se encuentran los que administran. Así que en una iglesia sana debe de haber diferentes miembros con diferentes dones y ministerios para que en conjunto toda esa iglesia crezca, se reproduzca y siga avanzando el evangelio hacia todo el mundo. Bueno, ahora vamos a ver nuestro punto importante de este estudio del día de hoy, que dice, necesitamos de la familia de la iglesia. Tú y yo necesitamos de la congregación cristiana. Tenemos que pertenecer a una iglesia local. Vamos a ver el primer versículo que nos dice así. En Efesios 5:23 dice, Cristo es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así, aquí quiero aclarar que cuando hablamos del cuerpo de Cristo, hablamos de la iglesia. Vamos a ver el siguiente versículo que nos dice, ser parte de la familia de la iglesia te permite identificarte como creyente genuino. Así que es importante que nosotros pertenezcamos a una iglesia, ¿sí? Para identificarnos con la iglesia de que somos creyentes, y con la sociedad le estamos diciendo, le estamos indicando, le estamos hablando de que somos nosotros creyentes genuinos. Vamos a empezar viendo el primer versículo que nos dice lo siguiente en Juan 13:35. Pertenecemos a la iglesia por lo siguiente: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo, ante la sociedad, de que son mis discípulos. Así que al estar en la iglesia, nosotros podemos manifestar ese amor entre nosotros, y también a los demás podemos manifestar que somos hijos de Dios. El siguiente versículo nos dice lo siguiente en Gálatas: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Así que es importante que nosotros pertenezcamos a una iglesia para identificarnos como un creyente genuino. La siguiente parte dice lo siguiente: ser parte de la familia de la iglesia te aparta del aislamiento egocéntrico. Que no estés pensando
solamente en ti, sino en los demás. Vamos a ver cómo nos dice este versículo que dice así en Corintios: si una parte sufre del cuerpo, las demás partes sufren con ella. Por ejemplo, si algún hermano muere, nosotros podemos condolernos de la viuda, de los hijos, de los sobrinos, de los primos, de los hermanos del difunto, y consolarles, puesto que la pérdida de su ser querido es obviamente dolorosa. Vemos entonces en este versículo que dice así: si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Así que si nosotros vemos que a alguien se le felicita por un buen trabajo, nos vamos a gozar con ese que ha sido honrado. Así que en la iglesia nosotros aprendemos a servir a los demás y aprendemos a poner atención en los demás y no en nosotros, no ser ególatras, sino poner nuestra vista en que los demás estén bien, así como nosotros. Vamos a ver entonces ahora en Efesios 4:16 lo que nos dice. Él hace, Dios, que todo el cuerpo encaje perfectamente. Otra vez volvemos a la metáfora del cuerpo, y cada parte del cuerpo, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Así que si nosotros ayudamos a los demás a que se desarrollen, vuelvo a comentarlo, nos olvidamos de nuestro ego, pensamos en los demás. Y al desarrollarse ellos, ¿qué creen? También nosotros somos bendecidos porque ellos mismos también nos van a servir, nos van a ayudar a crecer, de tal forma de que todo el cuerpo vaya creciendo armónicamente. Sería extraño que una persona tuviera un pie muy grande y un pie pequeño, porque a este pie se le ha dado mantenimiento, ayuda, protección, pero al otro no se le ha puesto ninguna atención. Esa persona no pudiera caminar correctamente y lo más seguro es que se tropezaría, caminaría lento, no pudiera correr como él quisiera. Entonces nosotros tenemos que ver el cuidado de los demás, olvidarnos de nosotros, como Jesucristo. Dice la bendita palabra de Dios que Él amó a su iglesia y tanto que dio su vida por ella. Dios no pensó en sí, sino en su amada iglesia. Y eso es lo que Jesucristo nos está invitando ahora, a que nosotros nos olvidemos de nuestro egoísmo y pensemos en los demás. Vamos a ver, pues, lo que sigue. Dice así la tercera parte: ser parte de la familia de la iglesia te ayuda a servir a los demás. Y aquí vamos a encontrar que el Nuevo Testamento abunda de la palabra los unos por los otros o los unos con los otros. Y vamos a empezar viendo cómo nos dice de que es importante que pensemos en el servicio a los demás. Veamos pues el primer versículo que está en Santiago 5:16. Dice: confiésense los pecados unos a otros. Confesémonos nuestros pecados, nuestras faltas, unos a otros, y oren los unos por los otros. El siguiente versículo nos dice así: así que anímense unos a otros con estas palabras. El siguiente versículo: adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. ¿Para qué? Para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Hay que advertirnos: oye, tú estás fallando, he observado que estás haciendo malas cosas. ¿Para qué? Para que el pecado no lo endurezca. Entonces tenemos que advertirnos, ¿sí? Exhortarnos. El siguiente versículo, ¿qué nos dice? Pensemos en maneras de motivarnos. Entonces, oremos unos a otros,
perdonémonos unos a otros, confesémonos unos a otros, exhortémonos unos a otros y motivémonos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. El siguiente versículo nos dice así: salúdense unos a otros con amor cristiano. Saludémonos unos a otros. Entonces aquí continuamente se nos habla de una interacción unos a otros. El siguiente versículo dice lo siguiente: sírvense unos a otros por amor. Bendito Dios. Así que esta palabra unos por otros, unos a otros, abunda en el Nuevo Testamento y se nos invita a que lo hagamos continuamente y no nada más los domingos, no nada más los días de culto, sino que podemos hablarle a la gente, podemos mandarle un mensaje, podemos cuando estemos orando, orar por ellos también, de tal forma de que todos crezcamos de una manera armoniosa para la gloria de Dios. Sigamos viendo lo que dice entonces en la bendita palabra en Colosenses. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Nuevamente, enséñense, aconséjense, exhórtense, motívense. Bendito Dios. Veamos el siguiente versículo que dice así: por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. El siguiente versículo nos dice así: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Así se nos está invitando a que nos perdonemos unos a otros nuestras ofensas, nuestras faltas. Bueno, entonces nosotros pertenecemos a una iglesia para servir a los demás. En el anterior punto es para olvidarnos de nuestro egoísmo, ¿sí? Y pertenecer a una familia para ir creciendo y madurando juntamente con todos. El siguiente punto es este: ser parte de la familia de la iglesia te ayudará a que no te apartes de Dios. Vamos a ver el siguiente versículo, como dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. En la iglesia es importante esa relación de amistad, de familiaridad, de amor, de servicio, de oración, de ayuno en conjunto. Porque si tú estás solo, si vives tu vida cristiana, que no es normal, no es natural, que vivas solo, apartado, ahí en tu casa, tú puedes caer. Tú puedes olvidarte de las gracias de Dios. Tú puedes olvidarte de las promesas de Dios. Tú puedes enfrascarte únicamente en tus asuntos personales y llegar al punto de creer que no necesitas a nadie, que tú eres una persona que bien puede seguir adelante solo, que eres incapaz de caer, que eres incapaz de pecar. Sin embargo, la Biblia te advierte lo siguiente: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Y ocurre. Entonces, lo importante es que nosotros vivamos en la familia cristiana para que esta familia nos apoye, nos exhorte, nos advierta, nos enseñe, nos anime. Y de esta forma, esa probable caída quizás no ocurra. Vamos a ver el siguiente versículo, como nos dice en Hebreos 13:17. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Esa es una gran bendición que Dios nos ha dado a la iglesia. Cuando tenemos a nuestros pastores, ellos están velando por nosotros, ellos oran por nosotros, ayunan por nosotros, están al pendiente, nos hablan, nos ministran, se interesan en nuestras necesidades espirituales y además incluso en necesidades
físicas. Entonces nosotros necesitamos pertenecer a una iglesia local para que de esa forma podamos recibir, que nos ministren una palabra de consuelo, de exhortación, de ayuda, de enseñanza, y nosotros también podamos ayudar a los demás con nuestro servicio, con nuestra persona. Es muy importante que nosotros no dejemos nuestra iglesia local. No importa que la iglesia sea pequeñita de 4 o 5 miembros, o una iglesia grande de 100 o 150 miembros. Ahí donde Dios nos llevó, ahí nosotros podemos servir a Dios, servir a los hermanos y recibir ministración para crecer en conjunto y ser un cuerpo sólido, fuerte, sano. Dios te invita a que tú en tu iglesia busques trabajar. A veces uno dice, pues es que en la iglesia pues, no me solicitan trabajo. Sí podemos trabajar, podemos ponernos de acuerdo con algunos hermanos, con la ayuda y bendición de los demás, y podemos ir a la cárcel, podemos ir a la cárcel a predicar, podemos ir a un hospital a predicar, podemos ir a un parque a predicar, podemos ir a un mercado a predicar, podemos ir de casa en casa a evangelizar. Pero podemos hacer actividades que a lo mejor otras personas no tienen el don, no tienen el gusto, no saben cómo hacerlo. Por ejemplo, dar clases a los niños, y no necesariamente clases en la escuela dominical los domingos, sino puedes dar clases a los niños de tu colonia. Tú puedes detectar qué niños no tienen una educación formal, que no van a la escuela, o niños que sí van a la escuela pero que están atrasados en sus estudios. Y tú sabes, eres maestro de una escuela pública y puedes darle ayuda a esta gente. En fin, nosotros podemos implementar actividades, dones que Dios nos ha dado, los podemos utilizar tanto en la iglesia como fuera de ella. Vamos a ver el siguiente versículo que nos dice lo siguiente: el cuerpo de Cristo te necesita. Y aquí nosotros queremos hacer un énfasis en que en Corintios, en la epístola de Corintios, nos dice claramente esto: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. Tú y yo tenemos un don espiritual. Puedes decirme, es que yo no tengo ningún don. Sí lo tienes. Descúbrelo. Pídele a Dios su bendición, su ayuda, su guía, para que descubras ese don espiritual. Pero déjame decirte, empieza a trabajar, empieza a hacer algo, y conforme estés haciendo algo, te vas a dar cuenta, vas a descubrir ese don espiritual. De pronto te pones a hacer un pastel, porque es cumpleaños de un hermano. Y de pronto te das cuenta que se te da hacer pasteles. Bueno, pues es un don que tienes. Eso de hacer pasteles, no cualquiera. Yo no puedo. Entonces, Dios te ha dado dones espirituales y naturales para poder servir a los demás. Leamos. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. En la iglesia primitiva, la gente no se ponía a pensar, ¿qué voy a hacer? No, lo hacían, y conforme iban caminando en ese diario convivir, el evangelio se expandía como si fuera fuego en un pasto seco. Veamos cómo dice en el libro de Hechos. Dice así: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Estaban estudiando su Biblia, y a la comunión fraternal, de amor de hermanos, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Así que participaban en la cena del Señor, participaban en las oraciones, participaban en las comidas. Estoy seguro que participaban también en los ayunos, participaban en la enseñanza y aprendizaje de la palabra de Dios. Y esa iglesia iba creciendo tan armónicamente que gracias a esa iglesia de Jerusalén fue después
grandemente bendecida al extenderse a Judea, a Samaria y a los confines de la tierra. Y ahora, gracias a esta iglesia de Jerusalén, tú y yo pertenecemos a una iglesia local, a la iglesia universal del Señor Jesucristo. Bendito Dios. Así que aquí concluimos nuestro estudio del día de hoy. Es muy importante que en nuestra iglesia local participemos. Es muy importante que conforme vamos avanzando nos demos cuenta. Dios nos va a enseñar qué don espiritual tenemos y lo empezamos a ejercer para el bienestar de los demás, para la gloria de Dios y para alegría de nuestro corazón. Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que esta palabra anide en nuestro corazón y la vivamos todos los días. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque ahora sabemos que hemos sido llamados a ser como un cuerpo, como un templo, como un pueblo santo, como una casa espiritual en donde tú gobiernas. Formamos un organismo vivo donde podemos bendecir a otros y recibir de otros también bendición, enseñanza, ministración. Gracias te damos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te bendecimos. Te damos gloria, honra y alabanza. Amén. Queridos amigos, les invitamos cordialmente a que nos acompañen todos los días a pedirle al Señor su bendición para este pueblo. Estamos en época de coronavirus, de pandemia, y bueno, en nuestra ciudad empieza a arreciar esta pandemia, así que oremos a Dios para que se haga la santa y buena voluntad de Dios. Que este coronavirus cumpla los propósitos de Dios. También te ruego que nos veas en YouTube, en Facebook, Iglesia Cristiana Cristo Crucificado, y nuestros horarios son los domingos a las 12 del día, los miércoles y los viernes a las 7 de la noche. Puedes suscribirte, ver los videos anteriores y bueno, estamos para servirte en cualquier momento. Comunícate con nosotros. Gracias, Dios te bendiga.